Hola, buenos días a todos. Pues agradecer vuestra paciencia y todo vuestro interés y atención porque ya llevamos muchas presentaciones. Yo voy a acabar esta mesa antes de un pequeño agape que tenemos después y os voy a hablar de los avances en la investigación de la esclerosis sistémica o esclerodermia. No voy a hablar únicamente de tratamiento. De hecho, en la investigación de cualquier tipo de enfermedad autoinmune sistémica y específicamente en esta que, como ha dicho la doctora Simeón o anteriormente también los compañeros, el doctor Fonollosa y el doctor Gerard Espinosa, que ha sido una enfermedad realmente desagradecida en lo que es en las opciones terapéuticas, también lo ha sido en el saber por qué pasaban las cosas. Entonces, yo pienso que en toda enfermedad es como no una escalera tan bonita, desgraciadamente, como la que tenemos en la entrada de este recinto, pero sí que suele ser una escalera realmente muchas veces empinada, en el cual hay que intentar subir cada peldaño para mejorar el conocimiento de la enfermedad. Primero hablaremos de los avances en lo que es lo que llamamos los médicos la etiopatogenia. ¿Por qué pasa la enfermedad? Hay muchas cosas que no sabemos, pero otras muchas que sí que ya sabemos, ¿no? Y cuando se dispara la enfermedad, ¿qué pasa? Entonces, esto es fundamental de cara a decidir también qué vamos a hacer con los enfermos. También hablaremos de algo que ha hablado ya el doctor Gerard Espinosa. ¿Qué avances tenemos en el diagnóstico de la enfermedad? Porque no tiene nada que ver diagnosticar a un enfermo cuando lleva muchos años a diagnosticarlo justo cuando debutó la enfermedad o incluso un poco antes de que debute la enfermedad. Desgraciadamente no tenemos tratamiento para la enfermedad, pero sí tenemos tratamiento para muchas de las complicaciones de la enfermedad. Y esto implica también hablar de los avances que tenemos en detectar estas complicaciones de la enfermedad. Y por último, hablaremos del futuro. ¿Qué nos deparan todos estos estudios que ha nombrado la doctora Simeón? ¿Hacia dónde va a ir el tratamiento de esta enfermedad? Bien, ¿qué decir de la etiopatogenia? ¿Qué pasa? Pues aquí ha habido un avance en los últimos 15 años y, de hecho, mucho más avance en los últimos 10. Y es que antes bien no se sabía qué pasaba. Se sabía que había una disfunción que se sospechaba que era inmunológica y en el cual se producía una serie de respuestas vasculares, el fenómeno de Raynaud, la alteración de la microcirculación, la vasoconstricción extrema de los pequeños vasos de sangre, que había una serie de respuestas inflamatorias inmunológicas y una producción de fibrosis, un exceso de fibrosis en los tejidos, fundamentalmente manifestado de manera clásica en la piel, ¿no? Hoy en día sabemos, también lo ha nombrado el doctor Fonollosa en su primera charla, que el problema parece ser de origen inmunológico y ese origen inmunológico se daña la microcirculación, se daña la célula endotelial, que es una célula muy importante. Y a partir de este daño de la célula endotelial se producen una serie de respuestas inflamatorias y fibróticas y también otras respuestas inmunológicas que condicionan la aparición de las diferentes manifestaciones de la enfermedad. Y todo esto en unos individuos, que son ustedes, los enfermos, que tienen ya una serie de características genéticas que favorecen que se produzcan unas u otras respuestas. Y esto, por tanto, es un avance importante de cara al futuro, a detectar el problema y a tratar las complicaciones. Dentro de todo esto, también se ha avanzado mucho en la inmunología. Evidentemente, no os voy a explicar toda esta diapositiva porque sería infumable a estas horas, ¿no? Pero sí que hay un concepto muy importante a tener en cuenta. Sabemos qué tipo de inmunidad se ataca fundamentalmente dentro de todo el sistema inmunológico, de todo el sistema defensivo, que es el sistema inmunológico dentro del organismo, y empezamos a dilucir también qué relaciones hay entre el tipo de inmunidad y los procesos fibróticos y también los procesos vasculares. Y esto tiene evidentemente su importancia para tratar a los enfermos o para desarrollar opciones terapéuticas, desarrollar fármacos para tratar a los enfermos en un futuro bastante, afortunadamente, cada vez más cercano. Bien, esto es un IBM que era lo último en los años 80. ¿Qué pensarían? Supongo que todos vosotros utilizáis ordenadores, ¿no? En el día a día, sí, ¿no? O en el trabajo, o en casa. Imaginaros que hoy en día, 2017, tuvierais que navegar por Internet con esto. Qué fácil, ¿no? Comprar, ¿no? En Capravo o en Mercadona con este ordenador, sería fantástico, ¿no? Pues lo ha dicho Gerard Espinosa. Hasta hace poco teníamos unos criterios para diagnosticar y para clasificar la enfermedad que eran de los años 80. Cuando no sabíamos ninguno o muy poquitos de los avances que hemos conocido y que os he explicado en las anteriores diapositivas. Esto afortunadamente ha cambiado. ¿Por qué? Porque estos enfermos que cumplían estos criterios, sí, seguro que tenían esclerodermia, pero tenían esclerodermia desde hacía mucho tiempo, no desde hacía 2 días, o 6 meses, o 2 años. Generalmente la mayoría tenían mucho tiempo. Eran muy específicos, aquel enfermo que cumplía esto
tienen una esclerodermia prácticamente con total seguridad, pero muy poco sensibles. Nos dejábamos a muchos enfermos. Hoy en día, lo ha comentado ya el doctor Espinosa, desde el 2013, el grupo EULAR, pues realizó, el grupo EUSTAR, que pertenece al grupo EULAR, pues realizó unos criterios que son mucho más sensibles. Nos permiten detectar a los enfermos mucho antes y esto nos permite vigilar a los enfermos mejor y tratar cuando tenemos que tratar a los enfermos. También hay una cosa muy importante que creo que es importante resaltar, ¿no? Y es que una persona puede no cumplir los criterios de clasificación, pero tener la enfermedad. Piensen que cuando se habla de criterios de clasificación y que a veces se llaman de criterios de diagnóstico, no se realizan fundamentalmente para hacer diagnóstico. El diagnóstico lo hace el médico, el especialista. De ahí la importancia de referir a los enfermos ante la sospecha a unidades expertas, ¿no? Que tengan mucha experiencia con estos enfermos, ¿no? Sino que se realizan para categorizar a los enfermos y poder trabajar con ellos si hay que hacer algún tipo de ensayo, ya sea desde un tipo de técnica descriptiva, una técnica diagnóstica o de probar algún tratamiento, para garantizar que aquel enfermo, con prácticamente total seguridad, porque en medicina no siempre 2 más 2 es 4, pues prácticamente garantizar que con total seguridad y cuando cumplen estos criterios prácticamente con total seguridad se tiene la enfermedad. Pero tú puedes tener esclerosis sistémica o esclerodermia y no cumplir estos criterios. Bien, hemos hablado de que hemos avanzado en el diagnóstico, de que conocemos mejor la enfermedad, pero también hay una serie de técnicas complementarias que nos han ayudado también a predecir antes las complicaciones y, por tanto, tratar. Porque esto es muy importante, la enfermedad, lo he nombrado anteriormente, no tiene tratamiento, pero sí tenemos tratamientos, ciertamente en algunas complicaciones más que en otras, pero tenemos una serie de tratamientos efectivos para mejorar la calidad de vida y en algunos casos la supervivencia de los enfermos con esclerosis sistémica. Una de las técnicas es, no podía ser de otra manera, la videocapilaroscopia. El capilaroscopio que nos permite estudiar la microcirculación. Estos son capilares de un enfermo de nuestro hospital que seguramente estará aquí con esclerosis sistémica. Pues bien, hoy en día, utilizando esta técnica, que es inocua, todos os han hecho una capilaroscopia, es muy fácil de hacer, no duele absolutamente nada y es muy repetible, pues hay algunos trabajos, hay otros que nos indican la utilidad de esta técnica, pero que ya nos permiten predecir con una alta sensibilidad y con una alta especificidad qué enfermo puede realizar úlceras en un corto periodo de tiempo. Y esto es un avance importante para detectar una complicación que preocupa mucho a los enfermos, que es cuando salen llagas en los dedos. Pero también es muy importante otras pruebas, lo ha dicho el doctor Fonollosa, las pruebas de función pulmonar que se realizan de manera anual. ¿Por qué? Porque nos permiten relacionar diferentes afecciones del órgano, no únicamente estudiar el pulmón, sino también decidir, lo ha puesto en una diapositiva la doctora Simeón, qué enfermo a lo mejor hay que tratar, cuánto se tiene que deteriorar para dar un tratamiento. Pero también nos permite estudiar de manera indirecta el corazón. Hay algunas alteraciones en las pruebas de función pulmonar, como es la capacidad de difusión de monóxido de carbono, esto es una cámara donde se realiza, que nos permite evaluar no únicamente el pulmón, sino también el corazón, intentar adelantarnos a posibles complicaciones de la enfermedad, en este caso la hipertensión arterial pulmonar. También en la técnica de imagen, en el TAC torácico de alta resolución, fundamental para estudiar el parénquima pulmonar. Hoy en día dependemos mucho de radiólogos expertos en determinar qué grado de afectación pulmonar y cuán afectado puede estar el pulmón. Pero en un futuro no muy lejano, y de hecho en afectación intersticial pulmonar idiopática, en lo que es la fibrosis pulmonar de otra enfermedad rara que afecta únicamente fibrosis a los enfermos en lo que es el pulmón, la esponja esta que decía el doctor Fonollosa, pues están desarrollando softwares que no será tan necesario depender de radiólogos expertos, sino que nos podrán categorizar qué grado de afectación pulmonar, y esto, al igual que las pruebas de función pulmonar, nos puede permitir decidir con más certeza, con más seguridad, a qué enfermos hemos de tratar y ver si esos tratamientos pues, funcionan o no funcionan. Pero donde ha habido mucho avance también es en esta complicación vascular, desgraciadamente muy fatal, incluso con los tratamientos que tenemos hoy en día, pero que ha habido una cierta mejoría en lo que es el pronóstico de estos enfermos, no únicamente por los tratamientos que hay, sino porque estudiamos mejor a estos enfermos. ¿Por qué? No hace mucho tiempo, y muchos médicos, desgraciadamente no especialistas en la enfermedad, interpretaban que una alteración ecocardiográfica que podía traducir hipertensión pulmonar era diagnóstico de hipertensión pulmonar. Hoy en día esto sabemos que es falso. Y además de falso, es que puede ser peligroso, porque no todos los tipos de hipertensión pulmonar se tratan de la misma manera. Y un tratamiento que en una esclerodermia puede ir bien,
si no tienes esa causa de hipertensión pulmonar asociada a la esclerodermia, puede ser fatal y empeorar el pronóstico. Y de hecho, hoy en día el diagnóstico algunos de vosotros a lo mejor se le ha realizado, se hace un cateterismo, un estudio hemodinámico, el mismo estudio que se le hace a la gente que tiene infartos de miocardio, pero para estudiar las presiones de la arteria pulmonar de una manera más local, más específica. Y tenemos unos valores bien definidos. Evidentemente, es una complicación que aparece en 1 de cada 10 enfermos en algún subtipo de la enfermedad y que no podemos cateterizar a estos enfermos de manera habitual porque evidentemente un cateterismo también implica unos riesgos. Sin embargo, tenemos las técnicas de cribado, pero no únicamente el ecocardiograma. Ya hemos comentado que las pruebas de función pulmonar nos pueden ayudar. También tenemos marcadores analíticos, como el BNP, que también nos ayudan. Incluso la capilaroscopia y una serie de hallazgos en la estructura de los capilares que también se ha relacionado con los enfermos que padecen hipertensión arterial pulmonar asociada a la enfermedad. Pero sin duda me gustaría destacar que lo mejor es la combinación de estos factores. Y de hecho tenemos una herramienta de screening que se llama DETECT, que se desarrolló hace muy poquito, en el que nosotros en nuestro centro participamos, en el cual, sumando una serie de características y poniendo una puntuación a esta serie de características, obtenemos un número. Y a partir de este número decidimos qué enfermo cateterizar. No únicamente basados, por ejemplo, en el ecocardiograma o basados únicamente en la prueba de función pulmonar. Pues utilizando esta técnica hemos visto que el riesgo de dejarnos a enfermos sin diagnosticar, lo que llamamos nosotros un falso negativo, es mucho más bajo que las recomendaciones que hacen los cardiólogos o los neumólogos. Ya lo ha comentado el doctor Fonollosa, a veces nos tenemos que pelear con los cardiólogos. Si tiene un ecocardio bien, ¿por qué lo quieres estudiar? Hombre, en esta enfermedad hay que estudiarlo, es muy importante, porque cuando el ecocardio está mal es que estamos llegando tarde. Y la clave es no llegar tarde, porque cuando antes llegues, esta es de las complicaciones que podemos tratar. Bien, he hablado de avances, pero de avances que estamos viendo en el día a día. Ahora vamos a hablar de tratamientos. Y aquí voy a hablar del futuro, no de lo que se está realizando, esto lo ha comentado la doctora Simeón, sino de este futuro que yo pienso esperanzador y prometedor dentro de la enfermedad. ¿Por qué digo esto? Esta es una página de Internet que todos vosotros podéis consultar, que es el Clinical Trials. Aquí se registran todos los ensayos clínicos serios en los cuales se hacen en diversas enfermedades. Pues si ponemos esclerosis sistémica o esclerodermia, vemos que se han desarrollado hasta ahora casi 300 ensayos. Son bastantes ensayos para este tipo de enfermedad respecto a lo que estábamos acostumbrados nosotros. Y que estén en fase, digamos, de desarrollo importante hasta 90 ensayos. Evidentemente no voy a hablar de todos ellos, voy a hablaros de los que creo yo que a medio corto plazo, teniendo en cuenta que estamos hablando de ensayos clínicos, y hablar de corto plazo, desgraciadamente aún es hablar de años, de hablar de 3, 4, 5 años, no de menos periodo, pero sí de los que serán seguramente prometedores para tratar diferentes complicaciones de la enfermedad y también para cambiar a lo mejor el pronóstico de nuestros enfermos. Los he dividido básicamente en estas 3 ruedas que hemos comentado, la rueda vascular, la rueda fibrótica y la rueda inmunológica, que evidentemente están todas ellas interrelacionadas, como veréis más adelante, porque algunos tratamientos que se utilizan para algunas complicaciones vasculares, pues están intentando probar para algunas complicaciones fibróticas. Respecto al tratamiento vascular, os he dividido poniendo el fármaco, cómo actúan, que esto os lo explicaré, qué objetivo tenían, los países donde se está desarrollando, se han desarrollado pero aún no tenemos resultados, no hay datos publicados desgraciadamente en ninguno de ellos aún, o los que se están empezando a coger pacientes. Y también la fase. ¿Qué quiere decir la fase? De manera sencilla, los ensayos clínicos evidentemente tienen que cumplir unos estándares de calidad. Van de una fase 1 a una fase 4. La fase 1 es, esto a lo mejor funciona. La fase 2 es, vamos a ver que esto sea seguro para el enfermo, fundamentalmente, y a lo mejor funciona. La fase 3 es, queremos ver si funciona. Si pasa en la fase 3, se aprueba el tratamiento. Y la fase 4 es, vamos a vigilar este tratamiento que hace poco que hemos aprobado para ver si da alguna complicación que en el corto periodo de evaluación del tratamiento, porque muchos de estos tratamientos se estudian a 1, 2, alguno a 3 años, pues a lo mejor no se ha visto ninguna complicación, pero al cabo de 15 años se puede ver alguna. Entonces se vigilan todos estos fármacos. Pues bien, tenemos todos estos fármacos. Desde el punto de vista vascular,
todos ellos menos la toxina botulínica son fármacos vasodilatadores y todos ellos menos la toxina botulínica tienen ya una indicación hoy en día en nuestro país, que es el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar asociada a la esclerosis sistémica. Pues bien, se está intentando ver en algunos de ellos, como por ejemplo el Selexipac, que lo que hace es potenciar el efecto vasodilatador del organismo, ver si aparte de para la hipertensión arterial pulmonar podría servir para otra complicación vascular, como es el fenómeno de Raynaud y sus complicaciones. Y es un ensayo que se está realizando en 3 países, que se ha completado y que estamos pendientes de ver resultados. Hay otro tratamiento vasodilatador que lo que hace es inhibir un vasoconstrictor muy potente, que es la endotelina, que actúa en exceso en esta enfermedad. Pues aparte, si sirve este tratamiento para tratar la hipertensión arterial pulmonar, una complicación vascular, pues sí podría servir para tratar la afectación cutánea fibrótica de la piel. Y este es un ensayo que se ha realizado en Estados Unidos con muy poquitos pacientes. Os digo, vamos a ver si es seguro. Primero, antes de ver si tenemos que ver si realmente funciona, ¿no? Pues parece ser que podría tener su utilidad. También hay otros vasodilatadores, como son Riociguat, que es un fármaco que se ha probado también muy recientemente, que bloquea otra vía y con esto consigue potenciar lo que sería la vasodilatación en la hipertensión arterial pulmonar y ser un tratamiento efectivo para esto. Pues se está viendo si podría servir para las úlceras digitales o este ensayo que está a puntito de iniciar y en el cual estamos incluidos España como país, hay varios centros participantes, en el cual la piel, una complicación fibrótica, también podría funcionar para tratar esta complicación con este fármaco. Y también el teprostinil, que es un tratamiento para la hipertensión pulmonar. Hay una complicación que desgraciadamente, excepto las opciones quirúrgicas, no tenemos tratamientos efectivos, que son la calcinosis, pues sí podría funcionar. Hay este pequeño ensayo que se les ha ocurrido por el mecanismo de acción del fármaco a un centro estadounidense, en el cual están reclutando enfermos para ver si puede funcionar. Lo de la toxina botulínica no es un vasodilatador, pero sí que es un fármaco que se utiliza en enfermedades neurológicas y en el cual es inyectado y que tiene un efecto relajador sobre ciertos grupos de células musculares, en el cual se está intentando ver en un grupo de Japón si podría ser útil para que los enfermos con esclerosis sistémica curen antes estas úlceras o desarrollen menos. Respecto a las terapias inmunológicas, es una enfermedad inmunomediada. Hay algo del sistema defensivo del organismo que funciona mal y desencadena el daño de la célula endotelial que causa la enfermedad, pues también hay bastantes opciones terapéuticas que se han probado. Estos fármacos, belimumab, abatacept, rituximab fundamentalmente y tocilizumab, son lo que llamamos anticuerpos monoclonales. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que intentan hacer es bloquear de una manera biológica, son lo que llamamos tratamientos biológicas, el efecto de una serie de dianas o de una serie de células del sistema inmunológico que causan esta respuesta o que sospechamos que causan esta respuesta inflamatoria y fibrótica dentro de la enfermedad. Como podéis ver, hay bastantes estudios en marcha y fundamentalmente muchos de ellos lo que intentan es ver afectación fibrótica, piel y EPIT es enfermedad pulmonar intersticial difusa, la afectación fibrótica pulmonar, esta esponja que es el pulmón que decía el doctor Fonollosa que se seca. Y también hay algunos que intentan ver pues, si este tratamiento inmunosupresor pues, podría ser útil para tratar complicaciones vasculares. Todo se relaciona y, por tanto, hay un tratamiento que es este y otro que es el DMF, que es un tratamiento que se utiliza hoy en día en esclerosis múltiple, pues que se está viendo a ver si podría ser útil para tratar una complicación vascular grave de la enfermedad, como es la hipertensión arterial pulmonar. También se están probando antineoplásicos como bortezomib o abituzumab, que también es un anticuerpo monoclonal, pero que también tiene un efecto antineoplásico, que también está reclutando en muchos centros enfermos, en el cual parece ser que podría tener su utilidad porque muchos de los enfermos tienen un componente alterado vascular que se puede relacionar en cierta manera cómo responden algunos tumores y cómo se altera el componente vascular de algunos tumores. Y podría ver que a lo mejor estos fármacos también podrían tener una utilidad. Y tocilizumab, que es, digamos, de todos ellos el que está más avanzado, que hablaremos un poquito más adelante de la charla. Por último, respecto a tratar directamente la fibrosis, pues básicamente hay 3 ensayos que creo yo que van a ser bastante prometedores. Estos dos, el Anuvasum, que de hecho en el último Congreso Europeo salió ya alguna publicación, es de hecho un fármaco que tiene un cierto efecto cannabinoide, como el cannabis, como el hachís. Entonces, lo que se ha visto en este pequeño trabajo
que ha salido, ya os digo, que está activo aún y que ha salido algo publicado en el último congreso europeo que hubo de reumatología, es que podría mejorar la piel, porque evidentemente hay algunos receptores también que se une el cannabis que podrían tener un cierto papel antifibrótico. El IVA 337 es un antifibrótico que lo que intenta hacer es potenciar, digamos, los mecanismos reguladores antifibróticos del organismo. Y también es un fase 2, en el cual también estamos participando, en el cual se busca ver si mejora la piel, en el cual hay muchos enfermos, de hecho es de los fases 2 que más enfermos hay y más centros comprende, pero que aún está incluyendo pacientes para este estudio. Y por último está este fármaco, que es nintedanib, que es un antifibrótico, en el cual se está intentando ver si podría servir para atacar, en primer lugar, la fibrosis del pulmón y, en segundo lugar, si serviría para la fibrosis del piel. Una cosa importante de todos estos estudios es que en el diseño los médicos definimos lo que llamamos los objetivos primarios y los objetivos secundarios. Y cuando diseñas el estudio por un método matemático complejo que da veracidad y que dice que lo que has encontrado en el ensayo clínico es real, todo se diseña para encontrar el objetivo primario, que salga el objetivo primario. ¿Qué quiere decir? Que el objetivo primario no pueden ser 20 cosas, tiene que ser una cosa. Entonces, esta cosa, generalmente, en todos los estudios con esclerosis sistémica, suele ser la piel, la mejoría de la piel. Cuando es hipertensión pulmonar, es la mejoría o la disminución de la mortalidad o ver una serie de variables y de índices que tenemos si tiene una mejoría de supervivencia de los enfermos tratados con esto. Pero estos fármacos hay que tener cuidado, esta interpretación, porque si pueden definir, por ejemplo, un objetivo primario la piel y el secundario es el pulmón, hay que ir con cuidado a la hora de interpretar los datos que salen del pulmón. Os voy a hablar rápidamente, en un minuto, de los dos que están más evolucionados. Esto es fase 3, nintedanib y tocilizumab. ¿Qué es tocilizumab? Es un anticuerpo monoclonal que lo que inhibe es una cosa que se llama interleuquina 6, que tiene muchísimos efectos dentro del organismo, fundamentalmente a nivel inmunológico, potencia inflamación y también potencia fibrosis. Pues bien, se realizó un estudio con tocilizumab, ese fase 2, a ver si es seguro, que sí que era seguro, y parecía ser que tanto en piel, esto es la piel de los enfermos que estaban tomando tocilizumab y estos los que no tomaban tocilizumab, parecía ser que en la piel también podía funcionar a las 48 semanas del tratamiento. Parecía ser, porque no se encontraban diferencias entre los grupos, pero sí que se vio que aquellos enfermos con más afectación cutánea tenían mayor mejoría. Y esto se acompañó también de datos de pulmón. Objetivo secundario, en el cual aquellos enfermos que tomaban el fármaco presentaban menos deterioro de la función pulmonar. Y esto ha llevado a que se esté realizando este ensayo. Vamos a ver si es efectivo, la fase 3. Y el segundo es el nintedanib. El nintedanib es un antifibrótico, es lo que llamamos un inhibidor de la tirosina. Lo que hace es bloquear mecanismos fibróticos por muchas vías. Es un fármaco que, de hecho, tiene indicación para tratar la fibrosis pulmonar idiopática, un tipo de fibrosis pulmonar idiopática que se llama neumopatía intersticial usual, que es prácticamente la mayor parte de los casos. Y esto es a raíz de que en un ensayo clínico demostraron que aquellos enfermos que tenían este tipo de afectación y se trataban con nintedanib, evolucionaban, si veis no se paraba la evolución, pero evolucionaban de una manera más lenta que aquellos enfermos que no tomaban nintedanib. Un antifibrótico que en una enfermedad fibrótica localizada iba bien, y esto lleva a que se esté realizando este ensayo clínico, a ver si en los enfermos que tienen una afectación fibrótica pulmonar asociada a la enfermedad, pueden tener un beneficio tanto a nivel pulmonar como a nivel cutáneo. No acaba aquí. Seguramente se desarrollarán, a medida que vayamos conociendo más cosas, más moléculas para bloquear toda esta serie de interacciones complejas. Pero al fin y al cabo, yo creo que estamos en una época, han habido épocas muy oscuras, pero ahora estamos en una época que vemos un poquito de luz dentro de esta enfermedad. Y sinceramente creo que la enfermedad no nos tiene que quitar la sonrisa. Muchas gracias por vuestra atención.